En esta noche me siento feliz por la presencia de mis dos iglesias juntas, unidas, adorando. ¿Quién lo iba a decir? Un miércoles de noche, dos iglesias juntas adorando a Dios. Así que esto es una de las cosas que nos ha traído también el coronavirus. Nos ha traído el coronavirus, la unidad, nos hemos tenido que unir, así que estamos muy felices de estar esta primera noche de miércoles adorando juntos. Así que hermanos, estamos muy felices. El título del mensaje en esta noche es Pequeños Comienzos. Así que en esta noche esperamos que esta frase pueda estar en tu mente durante toda la noche, porque va a ser repetida una y otra vez. La frase es pequeños comienzos. ¿Qué puede hacer Dios con una persona? ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? ¿Qué puede hacer Dios con mi vida? Si le damos la oportunidad de que Él entre en nosotros y ese evangelio pueda ser ese pequeño comienzo en nuestras vidas. Así que en esta noche yo les quiero invitar para que vayamos a la palabra de Dios y leamos dos parábolas que estoy seguro que hemos leído muchísimo, pero en esta noche queremos extraer algunas lecciones importantísimas para nosotros hoy día y más en este momento de crisis que estamos viviendo. Así que les invito a ir al Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 31 en adelante. Y vamos a leer dos parábolas, la cual termina en el versículo 33 y comienza en el 31. La primera parábola dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre toma y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Es decir, aquí tenemos dos parábolas las cuales nos hablan de pequeños comienzos. Y por lo general, nosotros no somos dados a fijarnos en los pequeños comienzos o en los pequeños detalles, pero por lo general, para nosotros fijarnos en los pequeños detalles y poder comenzar un crecimiento genuino, necesitamos por lo general haber pasado por un momento difícil en nuestra vida. Y me van a entender de la siguiente manera. Por ejemplo, hay un refrán que dice de la siguiente forma: árbol que nace torcido, ¿qué cosa? Y por lo general, si yo preguntara en la red social, yo quisiera que me señalaran con el dedito para arriba las personas que conocen este refrán: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Si usted conoce el refrán, ponga su dedo hacia arriba para yo saber que usted conoce este refrán. Porque por lo general nosotros como seres humanos somos muy dados a confiar en un refrán de este tipo, pero no somos dados a confiar en las personas que comienzan de la nada. El evangelio los toma y los lleva a ser grandes personas en el reino de los cielos. Ahí la hermana Lidia dice que conoce este refrán, Adriano Porto también, Misael Ford también lo conoce, la hermana Luz de la iglesia La Esperanza también conoce este refrán. Y yo estoy convencido que en todas las culturas, en todas las nacionalidades, las personas conocen este refrán: de árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Y saben por qué conocemos este refrán y no conocemos pasajes como este de la parábola de la semilla de mostaza y la levadura? Porque
el mundo donde vivimos, el mundo donde nos desarrollamos, le fija más la atención en los grandes eventos, en las cosas negativas que suceden en la vida, y no se fijan en las cosas positivas que un evangelio puede hacer cuando entra en la vida de un ser humano. Mire, hermano, lo que quiero que entiendas en esta hora, por lo general, la hermana Sol también dice, Yajaira Molina dice que también conoce este refrán: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Saben qué pasa, queridos hermanos? En esta noche quiero que entiendan lo siguiente. En el argot popular, en los refranes de la calle, todo el mundo conoce este refrán. ¿Saben por qué? Porque tu abuela te decía cuando cometías un error: árbol que nace torcido, ¿qué cosa? Jamás su tronco endereza. Y si tú volvías a caer en el mismo error, te volvían a repetir el refrán. Y entonces en la calle, cuando tú ves a alguien cometiendo un error, un drogadicto que va a prisión y sale, tú dices: a ese nadie lo va a enderezar. ¿Por qué? Porque árbol que nace, ¿qué cosa? Torcido, jamás su tronco endereza. Ahora, quiero decirles algo en esta noche, queridos hermanos. Esto se aplica, este refrán se aplica al mundo. Pero en el evangelio no es así. En el evangelio nosotros podemos notar que aunque el árbol haya nacido torcido o se haya torcido por el camino, en el evangelio vemos que ese árbol se puede enderezar para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Pero nos han metido en la mente a nosotros mismos en el cristianismo que una vez que fallamos, que una vez que nos fue mal, que una vez que cometimos un error, ya para nosotros no hay oportunidad. Sin embargo, el evangelio de Dios nos está diciendo en esta noche que no te fijes tanto en cuándo te torciste, sino fíjate más bien en lo que el evangelio, esa pequeña semilla de mostaza o ese pequeño hongo que es la levadura, puede hacer en tu vida, aun cuando te hayas caído o hayas nacido torcido o te hayas torcido por el camino. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, en esta noche yo quiero que tú entiendas algo. Tú no tienes que quedarte con la condición que naciste. De hecho, no tienes tampoco que vivir arrastrando un error que cometiste por el camino. Porque en esta noche la parábola de la semilla de mostaza me comienza diciendo algo. Que tú, para llegar a hacer algo grande en el evangelio, por lo general tuviste que pasar por un momento difícil en tu vida. Si vemos la parábola de la semilla de mostaza, vamos a notar que el grano, que es de 1 milímetro, tuvo que caer en la tierra y estar allí tirado entre lombrices. Fue pisoteado, el grano cayó, murió. Pasó por momentos difíciles este grano. Pero ¿qué pasó un día? Este grano que comenzó pequeño se comenzó a poner grande. Y noten, dice la tradición que este árbol de semilla de mostaza llegaba a medir 3 metros. Y usted dirá: pastor, pero un árbol de 3 metros no es muy grande. Pero para hacer un arbusto, 3 metros para un arbusto es bien alto. Sin embargo, es un comienzo bien pequeño, bien sencillo. ¿Y qué decir de la levadura? La levadura es un hongo. Y nosotros hoy vemos que en la parábola aquí dice claramente que la medida que se toma es para alimentar unas 100 personas. Pero ¿qué quiero que tú entiendas en esta noche, querido hermano? Quiero que entiendas que el haber nacido torcido, haber nacido en un hogar disfuncional, o que tu hogar se volvió disfuncional después, o que tú cometiste un error o tus padres cometieron un error y tú vienes con ese estigma, eso no quiere decir que tú tienes que quedarte torcido. El evangelio en esta noche nos está diciendo algo claro. Si fallaste,
si caíste, te puedes levantar en el nombre de Jesús, pero tienes que dar ese inicio pequeño en tu vida, ese comienzo. Cuando el evangelio acá que habla de la semilla de mostaza o del hongo que es la levadura, dice acá claramente que entra en el corazón y va haciendo un cambio poco a poco hasta que tú llegas a ser alguien grande en el reino de los cielos. Lo que quiero que entiendas en esta noche es que haberte torcido por el camino no quita que tú puedas llegar a ser alguien grande. Mira, querido hermano, por ejemplo, tenemos casos sobrados en la palabra de Dios. Tenemos el caso de David. David, vamos a ver que él llegó un momento que comenzó pequeño. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas allá que ni tan siquiera lo llamaron. Pero como el evangelio había entrado en su corazón en ese inicio pequeño de David, ¿qué sucedió con él? Llegó a ser ungido para ser rey. Pero ¿qué pasó con David? Por el camino se torció. Aunque el evangelio estaba en su corazón, pero aún allí David, después de haber fracasado, de haber asesinado, de haber adulterado, de haber ido muy lejos del evangelio de Dios, le dio una nueva oportunidad a Dios. Y quizás si David hubiese estado en este tiempo y supiésemos la vida de David, jamás le habríamos dado a David una segunda oportunidad, porque nos han metido en la mente a nosotros: árbol que nace, ¿qué cosa? Torcido, jamás su tronco endereza. Entonces, David, para ti no hay más oportunidad en la iglesia porque tú fallaste. Y nos han metido esto en la mente, hermanos. Día y noche, abuela, mi tatarabuela, mi papá, mi tía, mi tío: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Sin embargo, la parábola de la semilla de mostaza y la levadura me dicen que aunque yo me haya torcido, si le doy oportunidad al evangelio, mi principio no tiene que ser mi final, porque aquí en la parábola, aunque la semilla comenzó pequeña, aunque la levadura era un hongo que comenzó pequeño, terminaron gloriosos. Así quiere decir lo siguiente: que si tú has fallado, hoy le puedes dar entrada al evangelio de Jesús y tu final puede ser un final feliz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque David, después de haberse torcido, le dio la oportunidad a Dios de que entrara en su corazón con la semilla del evangelio. David cambió su vida, y si grande fue el pecado de David, más grande fue el arrepentimiento. Yo no sé tú, pero yo creo en un Dios que endereza lo torcido, que comienza desde lo pequeño y te lleva a ser alguien grande. Pero Dios, sobre todas las cosas, es un Dios de segundas oportunidades. ¿Qué decir de Pedro? Hasta malas palabras dijo. Sin embargo, allí Dios lo encontró torcido nuevamente, tomó a Pedro y Pedro llegó a ser un grande evangelista. Yo alabo el nombre de Dios por lo que hace el evangelio. El evangelio también tomó al hijo pródigo, el cual se torció en el camino. Fíjense, él no nació torcido, él se torció en el camino. Sin embargo, después de haber fracasado, de haber pecado, ¿saben en qué andaba el hijo pródigo? Y aquí va para los padres que quizás tienen un hijo en droga. El hijo pródigo, cuando yo escucho la historia, me imagino que si fuera hoy día y Jesús estuviese narrando la historia, diría: y el hijo pródigo se fue y comenzó a consumir crack, y comenzó a ligar metanfetaminas, y comenzó a inyectarse, y comenzó a estar con mujeres del mundo, y comenzó y acabó y desgració completamente su vida. Sin embargo, después de haberse torcido, la semilla del evangelio, esa pequeña semilla de mostaza que el Espíritu Santo siembra, entró en el corazón del hijo pródigo. Él vuelve en sí y Dios toma a ese muchacho torcido, lo regresa a casa del Padre, lo regresa a la iglesia, y este muchacho tiene un final glorioso. Que tú hayas comenzado mal o hayas nacido mal no quiere decir que vayas a terminar mal, porque en la parábola de la semilla de mostaza me dice que lo que comienza pequeño
termina grande en el reino de los cielos. Querido hermano, ¿qué decir de María Magdalena? María Magdalena es una de las historias que más a mí me apasiona de la Biblia, porque dice que Jesucristo la agarró o la agarraron en el mismo acto del adulterio. Nadie le quería dar una segunda oportunidad. Sin embargo, Jesucristo allí en aquel momento escribió sus pecados en la arena, los cuales se pueden borrar, y esta mujer tuvo su segunda oportunidad. Su inicio no fue igual que su final. El final fue glorioso. Pero querido hermano, el Evangelio me dice también de una Esther. Y miren, Esther es uno de los ejemplos que su vida nació torcida. Por Esther nadie daba ni un centavo. Sin embargo, Esther, de un comienzo pequeño, de un comienzo sencillo, de la nada, de estar viviendo con su primo, de estar viviendo allí agregada, llegó a ser la reina. Llegó a ser coronada como reina del imperio que dominaba el mundo en ese momento. En esta noche yo quiero que tú entiendas algo, querido hermano. La condición presente tuya no tiene que ser tu condición final. La condición presente que estás viviendo no tiene que ser la condición con la cual tú vas a terminar. Tu comienzo puede haber empezado torcido, te puedes haber torcido por el camino. Sin embargo, en esta noche yo creo de corazón que si tú le entregas tu corazón a Jesús y dejas que la semilla del evangelio, esa semilla de mostaza pequeña, entre en tu corazón, tú puedes llegar a ser una grande persona en el reino de los cielos. Y saben, hay personas que a veces no es que no se sienten así tan tristes como diciendo: yo no puedo perdonar lo que me hizo mi hermano. Y no solamente no puedo perdonar lo que me hizo mi hermano, sino que ni ellas mismas se perdonan. Y hay veces que hay personas que dicen: yo comenzar de nuevo después de lo que me hicieron en esa iglesia esas personas, o a veces la persona se coge lástima. Y es triste, queridos hermanos, notar cómo a veces nosotros nos amedrentamos cuando alguien hace que nuestro camino se tuerza o que nos vaya mal. Pero en esta noche mi mensaje va dirigido a aquellas personas que han fallado o que tienen un resentimiento en su corazón y creen que no van a seguir hacia adelante. En esta noche mi mensaje es para ti. Dios quiere que te levantes. Dios quiere darte una segunda oportunidad. Hay algo que quiero que notemos en esta noche, y es un mensaje que estaba leyendo cuando hoy en el día, y había una hermana de la iglesia que lo tenía posteado en su Facebook, y dice de la siguiente manera: es para aquellas personas que en su corazón quizás tienen algún resentimiento con algún hermano que le hizo algo y dicen: yo no puedo comenzar, no tengo una segunda oportunidad. Miren lo que dice este mensaje: ¿quién mató a Abel? Y usted me va a responder claramente: su hermano. ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Quién expulsó a Jefté? Sus hermanos. ¿Quién tenía envidia de David? Sus hermanos. ¿Quién no está contento con el regreso del hijo pródigo? ¿Quién no estaba contento con el regreso del hijo pródigo? ¿Quién fue? Su hermano. Notemos que muchas de estas personas pasaron por momentos difíciles. Los personajes que les acabo de mencionar pasaron por momentos bien difíciles en su vida. Algunos nacieron torcidos con problemas, momentos difíciles, u otros se torcieron en el camino. Sin embargo, cada uno de ellos, que los hermanos los llevaron a una situación donde ellos tuvieron que sobreponerse y comenzaron, se aferraron al brazo poderoso de Jesús, tuvieron una segunda oportunidad y tuvieron un final glorioso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, en esta noche yo quiero decirles que yo creo en el Jesucristo que aparece en Daniel capítulo 12. Yo creo en ese Jesús. Porque ese Jesús que vio Juan en la isla de Patmos, al cual
También Jesús le dio una segunda oportunidad, porque vemos que Juan tuvo tropiezos en el camino, fue echado en la paila de aceite y comenzó y siguió su camino hasta que tuvo un final glorioso. Murió, pero terminará con un final glorioso cuando se levante por segunda vez Juan, cuando sea resucitado y vaya con Jesús al reino de los cielos. Queridos hermanos, en esta noche yo quiero decirte de sincero corazón, tú no tienes que quedarte caído, no tienes que quedarte tumbado. Y quizás hay personas que dicen: pastor, ¿será que el evangelio, ese pequeño granito de mostaza comparado aquí con el evangelio, o ese hongo llamado levadura que puede leudar toda la masa, será que puede hacer algo en mi vida? Ya sea porque nací en un hogar disfuncional, nací caído, nací en un hogar que verdaderamente no tenía oportunidades, o por el camino, o nací en un hogar que tenía todas las oportunidades, tenía todo, pero por el camino me desvié. ¿Será, pastor, que habrá oportunidad para mí? En esta noche yo te digo algo: dale la oportunidad a Jesús de comenzar pequeño. No te estoy diciendo que de la noche a la mañana tu vida va a cambiar por arte de magia, no. Te estoy diciendo que comiences pequeño. Comienza como cuando pierdes tu crédito, que tienes que comenzar poco a poco a caminar. Así comienza de nuevo. El Dios en el cual yo creo es el Dios de las segundas oportunidades. Es el Dios que puede enderezar lo torcido. Es el Dios que puede tomarte allí en el fracaso y llevarte a un futuro glorioso en esta tierra y al reino de los cielos. Hay personas que dicen: él falló, él no tiene una segunda oportunidad. O te marginan porque vienes de tal familia, o porque no tienes dinero, o por cualquier cosa, porque el ser humano tiene predilección haciendo apartheid en todos los ámbitos de la vida, haciendo separación, diferencias de personas. Pero el evangelio es para todo el mundo, hermano. El evangelio es para ti y para mí. Ya sea que haya nacido en malas condiciones o por el camino me haya desviado, si le doy la oportunidad del evangelio que entre en mi vida, mi final, según dice la parábola, es un final glorioso. Recuerdo la experiencia de un muchacho. Para aquel entonces yo tendría 20 y pico de años. Me encontraba en la iglesia de los peregrinos trabajando de ayudante del pastor Raúl Cruz. Y allí fue donde comprendí este mensaje que les estoy predicando en esta noche. Porque yo creo en el Dios que comienza tomando una persona insignificante que no sirve a la vista humana para nada, y toma esta persona, la cual pudo haber nacido torcida, puede haberse torcido por el camino, puede haber cometido un error que lo llevó a ser marginado por las personas, pero el evangelio de la semilla de mostaza, el evangelio de la levadura, cuando llega al corazón, toma a una persona y de allí, de lo pequeño, de lo sencillo, de lo insignificante, la lleva a ser alguien grande en el reino de los cielos. Y recuerdo haber visto a un muchacho llegar a la iglesia con los pelos parados, vestido bien apretado que casi ni podía respirar. Usted lo miraba y respiraba mundanalidad, pero yo lo miraba y conocía su historia a más profundidad que las demás personas que estaban en la iglesia. 6 meses antes había llevado a su papá, al papá de este muchacho, y a la madrastra de él a las aguas bautismales. Recuerdo
que para aquel entonces yo salía 1 de la tarde de mi trabajo y de ahí comenzaba a dar estudios bíblicos hasta las 9, 10 de la noche. Y yo llegué a la casa de esa familia y comenzamos a estudiar el evangelio. Me di cuenta que ya habían algunos problemas, pero la semilla del evangelio llegó, entró y le dio a esta familia una segunda oportunidad. Y allí el ambiente comenzó a cambiar. Recuerdo que siempre andaba con el director misionero de la iglesia y cuando llegábamos el ambiente era como denso, pero cuando el evangelio llega poco a poco va transformando, va cambiando, y el evangelio es especialista tomando a personas y entregándoles una segunda oportunidad. ¿Me escuchaste bien? Dios quiere darte en esta noche una segunda oportunidad, pero el comienzo tiene que ser pequeño. Y recuerdo que un día en la sala de esta casa, la señora de este hombre me dice: yo tengo una gran preocupación. Dígame, hermana. Pastor, el problema es que viene el hijo de mi esposo de Cuba, un jovencito de 15, 16 años. Pero él viene torcido. ¿Qué les decía al principio? Todos conocemos el mensaje: árbol que nace, ¿qué cosa? Torcido, jamás que su tronco endereza. Él viene torcido porque la religión que él practica en Cuba es el satanismo. Así que yo no sé cómo va a ser esto en el hogar ahora, porque él viene de allá con esta religión, viene a vivir con nosotros, y este hogar es de Jesús. Y cuando este muchacho llegó, ellos me invitaron a la casa para recibirlo. Y es verdad, venía con sus manillas de hechicería, venía con la creencia. Y en la mente de esta señora, ella veía que para este muchacho no había oportunidad. Pero el evangelio me ha enseñado que lo que está torcido, que no tiene esperanza para el ser humano, en las manos de Dios no tiene que ser así. Dios puede enderezar cualquier árbol. Solamente tú tienes que dejar que la semilla del evangelio entre en tu vida y poco a poco te vaya cambiando. Y este muchacho llegó a la iglesia de los peregrinos. Y como en la sociedad de jóvenes hay un poco más de libertad, para aquel entonces Becky y yo éramos novios. Becky y yo dijimos: tenemos que involucrar a este muchacho. Y le dijimos: ¿te gustaría pasar al frente y tener la bienvenida? Y miren, hermanos, el concepto está bien arraigado en el ser humano. Cuando vieron a ese muchacho con ese talaje parado allá al frente dando la bienvenida en una sociedad de jóvenes, me querían crucificar. Porque para las personas, el árbol que está torcido jamás se puede enderezar. Pero como pastor creo que por torcido que esté tu árbol, ya sea que haya nacido o te hayas torcido por el camino, si la semilla del evangelio entra en tu corazón, poco a poco te puede ir cambiando. Y aquel muchacho le gustó participar y me dice: pastor, jamás había estado en un lugar tan sano, tan bueno. Qué alegría me ha dado. ¿Usted cree que el próximo viernes puede estar aquí? Y los hermanos me querían crucificar. Dígole: sí, vas a estar, no vas a pasar al frente, pero puedes participar con nosotros. Recuerdo que mi esposa y yo nos casamos y nos fuimos a Alabama. Y ese muchacho, año y pico después, decidió también irse a la universidad con nosotros después de haber sido bautizado. ¿Saben cómo terminó la historia? La madrastra de él y el papá, que estaban tan preocupados porque él venía, terminaron saliéndose de la iglesia. Y este muchacho permanece hasta hoy en la iglesia. Llegó a la universidad. Nadie en su familia jamás había pisado una universidad. Y él llegó sin saber mucho inglés y comenzó a estudiar. Terminó sus 4 años de carrera. Se hizo enfermero. Pero ¿saben qué era lo que más me impresionaba de este muchacho? Que cuando abríamos la iglesia de la universidad, yo era pastor de allí, el primero que estaba en la iglesia era él.
Y me decía: pastor, ¿qué hacemos? Teníamos que traer el audio de otro lugar y él estaba conmigo tempranito cargando el audio, trayendo las cosas en la iglesia, sirviendo, predicando, llevando a los muchachos para acá en su carro, trayéndolo, un muchacho trabajador. Y todo el mundo pensaba que ese árbol torcido jamás se podía enderezar, pero él dejó que esa semilla de mostaza entrara en su corazón y lo comenzara a cambiar poco a poco. Finalmente ese muchacho hoy tiene su esposa, que también es enfermera, tiene una preciosa niña, y cada vez que yo lo veo en Facebook, que conversamos, yo digo, realmente el evangelio es como la levadura y la semilla de mostaza, que toman algo que nos sirve como la semilla de mostaza, allí entre las lombrices, entre la tierra, entre la gente que la pisotea, gente que creen que ahí no va a suceder nada, algo insignificante, y comienza a crecer ese árbol hasta que toma 3 metros de altura, y entonces sirve para que las aves se posen sobre él. O es como esa levadura que es echada, que es un hongo que comienza a leudar toda la masa y hace que aquella harina crezca. Y dice en esta parábola de la dimensión es que había alimento casi para 100 personas. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hace el evangelio. Toma una vida que no sirve para nada, y esta vida termina siendo una vida gloriosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido hermano, yo creo en ese Dios. Yo creo en el Dios de las segundas oportunidades. Yo creo en el Dios que me tomó a mí y me tiene hoy como un pastor. Yo creo en el Dios que te tomó a ti y te tiene hoy siendo una persona de bien para el reino de los cielos. En esta noche recuerda, hoy tú puedes tener un pequeño comienzo. Solamente tienes que abrir las puertas de tu corazón, dejar a Jesús entrar, y Jesús puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. En esta noche dile a Jesús: Señor, no quiero prometerte nada porque muchas veces te he prometido. Quiero tener un inicio pequeño. Quiero que tu evangelio entre en mi corazón hoy. Porque fíjate, hermano, no estoy hablando solamente para las visitas que se puedan conectar a esta transmisión. Estoy hablando para ti porque a veces podemos habernos perdido en el camino. Porque puedes haber nacido torcido, o aún estando en la iglesia puedes haberte torcido. Tener un vicio, un pecado que es despreciable para los hermanos, y tú decir: para mí no hay oportunidad. Quiero decirte en esta noche, según me dice la Biblia, para ti y para mí hay oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Solamente tienes que decidir en esta noche un pequeño comienzo. Termino diciéndote algo. Para emprender un viaje de miles y miles y miles de millas y de kilómetros, solo tienes que hacer una cosa. Pastor, ¿cómo voy a hacer un viaje de miles de kilómetros? Y a pie, ¿cómo lo hago? Tienes que hacer solo una cosa: dar el primer paso. Y de ahí comienza a caminar con Dios. Y vas a ver que después vas a haber caminado millas y millas. Y cuando mires para atrás vas a darte cuenta que desde donde comenzaste a caminar con Dios hasta donde has llegado, tu final va a ser un final glorioso. Como estás ahora no tiene que ser tu final. Si estás caído, apesadumbrado, tumbado en el piso, señalado por la gente, crees que tú no vales para nada, mira a María Magdalena, mira a David, mira a todos los personajes de la Biblia que o nacieron torcidos o se torcieron por el camino, pero le dieron la oportunidad a la levadura del evangelio, o a la semilla de mostaza del evangelio, que entrara en su corazón, y terminaron siendo grandes personajes en la Biblia, y los vamos a ver en el reino de los cielos. En esta noche te digo, hermano, dale una segunda oportunidad a Dios. Dale ese pequeño comienzo y verás que tu final será glorioso. ¿Quién le quiere decir a Dios en esta noche en el chat: Señor, dame una segunda oportunidad? Quiero comenzar en esta noche a caminar contigo. Y estoy seguro que si haces esto, tendrás 100 tanto de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Termino diciéndote todo con esta frase: yo creo en el Dios de las segundas oportunidades y de los pequeños comienzos. Que Dios te bendiga.